Gente, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente todos juntos para este nuevo programa de La Grieta. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Con un poco ¿Todo de... bien? Menos una lucha sin cuartel con el PAMI por tema de recetas, pero es para otro programa. Bueno, está cansada, tiene cara cansada, Elena. Está con nosotros, Agotada. está con nosotros el doctor Osvaldo Dameno, que ya estuvo en un programa anterior. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, el mismo para nosotros, muchas gracias por participar del programa de hoy. Y el doctor Julio Razona también. ¿Cómo está, Julio? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí. Bueno, con más problemas legales. Se suman los problemas, se multiplican los problemas legales. Ahora Sí, bueno, vamos es a hablar de nuestro eso. trabajo, ¿no? Sí, es verdad. Y Oscarcito, y nos acompaña Oscarcito Jenny, como de costumbre. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, saludos a los invitados. Bueno. Un honor Eh, tenerlos. Antes que nada, vamos a referirnos un poquito al tema del día, que realmente hoy ha superado un poco todas las expectativas. El programa se va a dedicar a hablar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU, firmado por el doctor Alberto Fernández, el presidente de la República, respecto a las salidas, en fin, ya lo vamos a ir viendo. Pero, antes que nada, sí, por supuesto, no podemos dejar pasar el tema del preacuerdo que se realizó con los bonistas. ¿Y por qué digo preacuerdo? Porque en realidad esto va a terminar siendo un acuerdo recién cuando se firme el día 24 de agosto y cuando se formalice y se anuncie el 4 de septiembre. Pero aparentemente ya estaría todo arreglado. Ahora la pregunta es, la pregunta personal que yo me hago es, bueno, mañana, ¿no? Mañana, ¿cómo vamos a estar? Mañana vamos a estar igual que ayer y igual que hoy. Mañana no nos cambia, no nos va a cambiar demasiado la vida a los argentinos en este momento, por lo menos a corto plazo. Por supuesto, el acuerdo que se firmó, hubo que firmarlo porque de otra manera los bonistas no iban a cobrar, obviamente. Entrábamos en un default porque había que pagar como 28.000 millones de dólares y en el Tesoro, en el Banco Central de Reservas tenemos creo que 8.500, 8.000 millones de dólares, con lo cual obviamente no se iba a lograr, si no agarraban viaje, no se iba a poder pagar nada. Pero bueno, tampoco vamos a menoscabar que la tarea realmente, digamos, el acuerdo es algo positivo. Sí, lo que se ha logrado es patear el problema, sobre todo patearlo durante el mandato de Alberto Fernández. El presidente que venga después, bueno, se va a encontrar con otro panorama. Esperemos que ya con una Argentina de pie, como nos prometió Alberto, para que pueda hacer frente a los compromisos que ahí sí ya van a ser superiores, porque ahora el año que viene tenemos que pagar pocos millones de dólares, casi diría que los vamos a sacar de taquito, al año siguiente un poquito más. En total se van a pagar 2.800 millones de dólares hasta el fin del mandato. Dicho esto, digamos, a la vida del argentino común no le va a cambiar demasiado, porque esta es la primera pata de una mesa que tiene muchas patas, porque ahora tenemos que ir a negociar con el FMI, por supuesto. El FMI va a poner sus condiciones, como siempre lo hace, que es distinto al tema de los bonistas. Por supuesto, primero falta que todos los bonistas finalmente acepten, pero se supone que eso ya está preaceptado, lo cual es muy bueno y creo que dentro de todo va a ser favorable. Pero después tenemos los grandes problemas, los que sí hacen a la economía de todos los días. El gasto público, la emisión monetaria, la inflación, la falta de dólares, la necesidad de exportar, la necesidad de importar, porque para que podamos venderle al mundo tenemos que comprarle al mundo, y para poder pagarle al mundo lo que le compramos necesitamos dólares, con lo cual en este momento nos encontramos con muy pocas reservas. Digamos que la tarea está, bueno, empezó, la primer pata se hizo y debemos decir que dentro de todo salió bastante bien porque por lo menos
han pateado un pago muy fuerte para adelante. No había otra, porque de última, no, si no, no iban a cobrar nada, así que tuvieron que aceptar también ellos, ¿no? Bueno, se empezó con $35 por cada bono y se terminó pagando 54,80. La diferencia más grande se hizo en los intereses, el capital prácticamente no se tocó, se va a terminar pagando un poquitito más de capital, pero en realidad lo que se ha bajado enormemente son los intereses, que a largo plazo, en los años que se realizó el acuerdo, va a estar en el orden de los 31.000 millones de dólares, con lo cual, obviamente, es un dinero muy importante que no se va a pagar. Ahora estarían las condiciones, bueno, post pandemia, suponemos, estarían las condiciones dadas para que nos muestren ahora cómo van a poner la Argentina de pie. Si realmente hay un plan económico, porque al Fondo Monetario va a haber que irle con un plan económico, no podemos irle con versos ni con cuentos, así que espero que a partir de ahora empiece a aparecer el plan económico, se apruebe un presupuesto, porque ni siquiera sabemos la plata que vamos a necesitar, ni la que vamos para gastar y ni la que vamos a recaudar. Así que, bueno, como primer paso muy lindo, para la tribuna está fenómeno, tenemos un primer acuerdo, hay que aplaudirlo, aparentemente salió bien, ojalá termine bien, esto en favor de la Argentina, pero ahora es el momento de que aparezca, digamos, la meritocracia, dirían ellos, que no les gusta, a la gente no le gusta que digan la meritocracia, pero realmente la gente que sepa, para llevar y sacar la Argentina adelante con un plan económico que funcione. Gente, dicho esto, doy por terminado el tema del acuerdo, así que me faltó el aplauso nada más, y, y con eso lo damos por terminado. Sí. Una visión bastante pesimista, ¿no? Más que realista, a mi modo de ver, ¿no? Pero bueno, en fin. No, yo la veo, soy realista, Oscar. Yo te quiero decir una cosa. Es decir, el acuerdo está muy bien, ahí se van a pagar 31.000 millones de dólares menos, de acá en no sé cuántos, yo creo que ya no voy a ver, esa parte ya no la voy a ver cuando estén pagando las últimas cuotas, ya no voy a estar en este mundo, pero lo cual está bien, bueno, pero patearon la pelota para el próximo gobierno, que no sabemos cuál será, ellos tampoco saben. Ya los próximos, este mandato va a terminar pagando muy poco, el mandato siguiente ya tiene que pagar mucho más, y así sucesivamente. Ahora hay que ver el plan económico, porque ahora lo que viene es la economía de casa, es decir, lo que va a pasar. Mañana no va a haber cambio, mañana va a ser todo lo mismo. No hago una defensa del gobierno, vos sabés que yo no soy peronista, pero lo que digo es que en primer lugar la deuda es de Argentina, es del Estado. Entonces, le tocó negociar a este gobierno una deuda del anterior y así sucesivamente para atrás, ¿no? Sí. Hay que honrar las deudas, fue una negociación, como toda negociación, es tensar lo máximo posible para intentar un acuerdo y que las dos partes cedan. Nosotros no nos íbamos a llevar todo lo que pedimos y eso es el ABC de una negociación, donde los dos cedemos y los dos nos sentimos que hemos logrado un objetivo. No, está bien, bueno, es un puntapié inicial como para ahora sí ver en qué situación podemos despegar, ¿no? Desde el punto de vista económico, sobre todo en el marco de esta pandemia. Yo espero que el presidente cambie el discurso, porque dijo que él no tiene un plan económico sino objetivos. Él tiene objetivos, o sea, en definitiva, cuando tengan que negociar con el fondo van a tener que ir con un plan, porque el fondo lo primero que te pide es un plan económico. Así que ajuste pide el fondo. Bueno, por eso ahora viene la otra parte, que es la que yo te quiero decir. Finalmente, ojalá que no. Bueno, pero que nada, que opinen los invitados me parece que es lo más saludable. No, está bien. Solo quería hacer este comentario inicial porque es la noticia del día. O sea, no la podemos dejar pasar.
Pero digo, es la primera pata de la mesa. Ahora hay que empezar a arreglar las otras patas. Ojalá sea por el bien de la Argentina. Para tener una opinión, vamos a tener una opinión también, antes de comenzar con el tema que nos va a ocupar hoy, me gustaría escuchar, por ejemplo, al doctor D'Ameno primero y después al doctor Razona, qué piensan respecto del tema del acuerdo. Doctor D'Ameno, lo escucho. No sé qué pasó, pero me fui de la imagen. Lo vemos perfecto. Yo lo vemos perfecto. Está bárbaro, bueno. Salió bárbaro. Puede hablar tranquilo, lo escuchamos, lo vemos, está bárbaro. Bueno, yo no me veo para nada. Yo creo que este es un tema que se admite diferentes maneras de abordarlo. El tema del decreto 299 de este año, es de marzo, en donde se produjo el aislamiento preventivo obligatorio para todos, y ahora este nuevo decreto que lo reitera. Yo creo que podemos hablar de un funcionamiento institucional, de un funcionamiento del gobierno o de la manera de pensar del gobierno, y después un abordaje más o menos somero de las normas constitucionales. Comenzando por el funcionamiento institucional, vale decir que el presidente no puede legislar en materia penal. Ha creado un delito y lo ha asociado al artículo 205 del Código Penal, lo cual no lo podría hacer, sobre todo porque es una tarea del Congreso. La institucionalidad argentina implica que el Congreso, estando en funcionamiento como ahora, tiene que ser el encargado de restringir las libertades individuales. El artículo 205 implica otra visión de la cosa. Se le agrega esto, que no está tipificado, evidentemente, que es un invento nuevo que se agregó al artículo 205 y no se puede agregar. Por otro lado, el desconocimiento de la tarea del Congreso afecta al federalismo. Hay muchas provincias que ya están sobre el tema de las restricciones individuales y de las liberalizaciones que se van dando, y se encuentran con que viene desde el gobierno central una prohibición tajante. Por ejemplo, la provincia de Corrientes, la primera reacción fue de oposición. Ahora, en las últimas horas, el gobernador dijo que van a acompañar, pero que están sorprendidos por el texto y por la disposición, porque ellos estaban en una fase mucho más avanzada y sin tantos problemas. Es el Congreso el que puede restringir los derechos, y se ha desplazado las autonomías provinciales. Eso como primera aproximación. Lo segundo que nosotros podemos hablar es de qué manera funciona el razonamiento del gobierno y si tiene o no sentido común lo que está haciendo y si avasalla derechos o no. Yo creo que desde hace muchos años, del 76, 77, no ha habido un gobierno que se meta en la casa de la gente. La verdad es esa. Me está hablando 76, 77, me está asustando. La dictadura, la época de la dictadura. Me está hablando... 40 años atrás puede haber habido un gobierno que se metía en la casa de la gente. Después, ya no, del 23 para acá no. Entonces, es muy grave que se legisle posibilitando una intromisión en los domicilios de las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que el estado de emergencia no puede avasallar el Estado de Derecho. En realidad, lo que nosotros tenemos que apelar es a la responsabilidad de las personas, no al miedo y al castigo.
Por otro lado, hablando de sentido común, el AMBA tiene una progresión similar a Rosario, a Santa Fe y a Mendoza, que tenían menos restricciones, razón por la cual no está totalmente fuera de discusión si este encierro muy grande que hemos tenido, nosotros, en el AMBA, en la Ciudad de La Plata también, es realmente garantizador de una mejora. Eso no lo sabemos. El sentido común tal vez hubiera necesitado otro tipo de análisis. Yo Yo me quisiera, acuerdo, sí, discúlpeme, que termina la idea, perdóneme. sí, cuando Clinton enfrentó a Bush en Estados Unidos, ellos tenían allí una pizarra con tres premisas. La primera era que decía, ¿cambias o todo sigue igual? La segunda era, no te olvides del sistema de salud. Y la tercera decía, la economía, estúpido. Yo creo que las dos primeras se pueden aplicar a nuestra situación en este momento. En este momento. El gobierno debió cambiar, no seguir con esa actitud tan terrible. Restrictiva. Y la tercera, Ahora sí. Yo cambiaría la economía estúpido por la libertad. Y aquí se ha afectado la libertad. Quisiera escuchar a... ahora seguimos, Osvaldo. Quisiera que el doctor Razona me explique. ¿Esto realmente lo que hace es, le da la autoridad a, no sé, la policía, a quién, a meterse en la casa de la gente directamente? En realidad no es a meterse, pues esto es, como bien decía el doctor, es absolutamente inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia, como el resto de los decretos de necesidad de urgencia. Yo hice un planteo de inconstitucionalidad de estos decretos con un habeas corpus colectivo, lo presenté hace más de un mes aquí en Mar del Plata, para que los comerciantes y los trabajadores, la gente de trabajo pueda trabajar y que se abran los comercios respetando los protocolos. Y ahí planteé la inconstitucionalidad de los DNU, de todos los DNU. Ese planteo está en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, y como todas estas cuestiones que rozan lo político, porque jurídicamente es un disparate. Este último DNU ya es el colmo de los disparates, porque es inconstitucional, porque la Constitución Nacional en el artículo 93, inciso 3, establece que los DNU no pueden tocar la materia penal, ni tributaria, ni oral, ni de la ley de los partidos. Está expresamente prohibido, o sea, no lo puede hacer el presidente de la nación. Yo le voy a pedir, doctor al atribuirse funciones. Julio, le voy a pedir Sí. que lo diga nuevamente porque justo salió cortado. ¿Qué es lo que dice el artículo? El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional establece taxativamente cuáles son las materias que los DNU jamás podrán abordar. El dictado del decreto de necesidad de urgencia, este último, afecta el Código Penal, modifica el Código Penal, y eso no se puede hacer con un DNU. Expresamente dice este artículo que los DNU nunca jamás podrán tocar la materia penal, en este caso el Código Penal, la materia tributaria, la electoral o la ley de los partidos políticos. Eso no es una atribución del DNU. Esto se tiene que hacer por una ley del Congreso. Si se quiere tipificar un delito nuevo, que es el reunirse con los familiares, o reunirse en una casa de un amigo, que es un disparate desde todo punto de vista, esto no se puede, esto se tiene que hacer por una ley del Congreso, como todas las leyes de la Nación. Los decretos de necesidad de urgencia están previstos en la Constitución Nacional para situaciones extremas, no una costumbre diaria como es para este gobierno, que han dejado al Congreso. El Congreso parece un kiosco que se abre cuando quiere y que ni siquiera concurren al kiosco los legisladores.
donde se le cierra el micrófono a los que quieren decir algo que no les gusta al gobierno de turno. Así que en realidad es un cartón pintado el Congreso. Estamos siendo sometidos por una dictadura sanitaria a los caprichos de la vicepresidente, eso es indudable. Y como en esta dictadura sanitaria el Poder Judicial no reacciona con la velocidad que tiene que reaccionar, desde el momento que yo he pedido constitucionalidad de los DNU, sé que hay muchísimas presentaciones similares y ninguna se ha resuelto, ni siquiera nos han dicho que no. Quedan en el limbo jurídico de que el NI es lo peor que puede pasar, porque si dicen que no, yo apelo, y si dicen me fue bien. Pero fíjese que el Poder Judicial, qué importante es el Poder Judicial, que sería el que pondría coto a todos estos abusos que han generado que la República Argentina se viva como esclavos de una dictadura, de una monarquía absoluta. Bien decía el doctor que no, ya se meten en nuestra casa, en nuestra vida privada, y si para ingresar a nuestra vivienda tendrían que ser con una orden de allanamiento que la puede dictar un juez. Si considera un juez que el DNU, estos DNU se pueden aplicar, bueno, un juez puede dictar una orden de allanamiento porque el delito sería que vino mi tía Clota a mi casa a traerme facturas. Ese sería un delito para esta dictadura sanitaria. Así que este es un disparate. La verdad que estar hablando de estas cosas tan básicas da vergüenza, ¿no? En un país, en una democracia, que estemos hablando de estas cuestiones que ni siquiera en el gobierno militar, en el gobierno de facto, no se llegó a tal extremo, en absoluto. Estamos viviendo peor que una dictadura. Bueno, esta es una dictadura sanitaria, ¿no? Hay un grupo de científicos notables que son los que nos dicen a qué hora tenemos que salir, qué tenemos que comer, a quién podemos visitar, si podemos andar en auto, si podemos visitar a alguien. Bueno, es lo que tenemos, y creo que tenemos toda la obligación de hacer algo para que esto cambie, porque se están avasallando todos nuestros derechos, hasta el más básico, el derecho más elemental, que es el derecho a disponer uno de su vida y de su vida privada. Y bueno, esto poco a poco han ido, este gobierno poco a poco ha ido coartando todos los derechos nuestros, y si no reaccionamos de alguna manera, nuestro futuro es espantoso. Ahora sí, no, yo escuché atentamente las dos posiciones que, bueno, comparto desde lo inconstitucional, la burrada jurídica, ¿no? Desde ese lugar. Ahora digo, comparando, digamos, lo que sucedió, lo que sucede, mejor dicho, en Estados Unidos, o lo que sucedió en Europa, digo, ¿cuál es el límite, ¿no? Entre ocuparse de la cuestión sanitaria y de la salud de los habitantes de un país y ya cruzar esa barrera. ¿Dónde fijamos ese límite? Digo, yo comparando bueno, el límite desde ese lugar. El límite lo da la Constitución. El límite está establecido por la Constitución, el límite para todo. Con leer la Constitución y cumplirla, ya está. No es necesario. ¿Cómo hizo? Hay países extremos, ¿no? Que no han hecho nada, como Estados Unidos o Brasil, pero países que tampoco han hecho nada y la gente ha sido muy respetuosa, como Japón. Japón tiene 130 millones de habitantes y hubo 1000 muertos por coronavirus y lo tienen dominado sin haber hecho un día de cuarentena. Bueno, y hablemos... Creo que son los dos extremos. Creo que este es un país con gente muy capacitada para tratar estos temas, muy capacitada. Tenemos el CONICET, pero los asesores del ministro de Salud de la Nación son un criador de cerdos, un socio en un emprendimiento y todos los amigos familiares. Entonces, si la autoridad máxima en materia sanitaria cría chanchos, bueno, así no va a ir, como los chanchos. Estamos viviendo una cuarentena interminable y bueno, esto es consecuencia de estas cuestiones, ¿no? Si son ineptos quienes tienen que tomar las decisiones, nos va a ir mal seguro. Doctor, en principio, Julio, nos quedamos sin imagen suya, no sé qué pasó. Lo escuchamos bien, pero nos quedamos sin imagen.
Osvaldo, yo lo que noto es que, ¿vos querés decir algo, Elena, antes? No, quería decir que tenemos la avenida más larga del mundo y ahora logramos tener la cuarentena más larga del mundo. Y que no vayamos a Japón para compararnos. Crucemos el charco y en el Uruguay, casi sin cuarentena, están mucho mejor que nosotros. En O sea Uruguay, que en apelando a Uruguay, la responsabilidad. Una provincia nuestra, es una provincia nuestra. no, En el interior del país también hay lugares que está la, mucho más tranquilo. la mayor suerte que tuvo la mayor suerte que tuvo Uruguay es justamente no ser una provincia nuestra. A mí lo que me preocupa es que salió un titular que decía la rebelión correntina por el DNU y la rebelión en realidad por hacer las cosas bien a derecho, ¿no? O sea, Ahora, Osvaldo, esto no supone... En fase 5. No supone, sí, que Corrientes estaba en fase 5. Esto no supone, Osvaldo, realmente un abuso contra los derechos, contra nuestros derechos, realmente supone un abuso. ¿Cómo puedo actuar yo como ciudadano si vienen a golpear mi casa y no sé, está mi tía Clotilde, como dijo el doctor Razona? Claro, eso es una tipificación que no existe en el Código Penal y que aparecería ahora por la ventana por la voluntad del presidente que dicta un decreto. En realidad, una cosa es la pandemia, que es la enfermedad que aqueja a todo el mundo, y otra cosa es la cuarentena, que es una manera de gerenciar el problema de la pandemia. Por eso se critica al gobierno. Yo creo que el gobierno ha hecho un uso abusivo de la cuarentena. Al principio por desconocimiento, pero luego, por ventaja política inclusive, la ha seguido manteniendo. Con relación, tomando el tema de la constitucionalidad o no, pero ya que yo no coincido con la manera en cómo se gerencia la cuarentena en la Argentina, para nada. Esto se tendría que haber apelado a la responsabilidad social mucho tiempo antes y nos hubiera ido mejor, sin duda. Para ver si un decreto o una ley es constitucional o no, tenemos que ver si tiene fines legítimos y si utiliza medios razonables para lograr los fines que se proponen. Este decreto 297 de este año, que es de marzo, fue atacado por inconstitucional. Un juez de primera instancia dijo que era constitucional y ahora la Justicia Nacional, Criminal y Correccional ha ratificado la calidad de constitucional del decreto de marzo porque considera que en ese momento la ausencia de conocimientos acerca de la enfermedad y de la manera como Argentina la podía enfrentar ameritaba una medida extrema como fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero marzo no es agosto. Es decir, ha pasado mucha agua por el puente. Claro. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. No se puede obrar como si estuviéramos todavía en marzo. Y eso es lo que el gobierno ha hecho. El paso del tiempo ha tornado una medida que tenía una cierta razonabilidad discutible, pero la tenía, en irrazonable. Hoy no es razonable lo que se hizo en marzo. Y se pretende rehacerlo en este momento. Ahora, cuando la ley va más allá de lo que no es razonable, digamos, debe cumplirse porque debe cumplirse de todas maneras o se puede, porque yo creo que esto va a generar rebeldía. Es decir, no parece razonable lo que está pasando. La gente se va a rebelar mucho más. Tu familia, vinieron 2 hijos tuyos a comer con vos y te toca el timbre la policía. ¿Por qué vas a abrir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a romper la puerta y van a entrar a tu casa? Estarían violando el domicilio. Por razón, acá se necesita una intervención judicial para meterse en una casa. Y para meterse en una casa se necesita un delito. Y acá no hay un delito. Esto afecta el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no cree en las libertades.
no cree el gobierno en la responsabilidad de la sociedad. Yo le El pregunté, gobierno sí, no nos valora como nos tiene que valorar. yo le preguntaría entonces al doctor Razona cómo puede ser, es decir, porque acá están planteando que se necesita una orden de un juez Claro, para entrar ingresar a una vivienda necesitas una Bueno, orden de allanamiento. perfecto. Y, Si no hay delito, no sé qué juez, si no hay delito, no, ¿cómo un juez va a dar ¿cómo no una queda orden? de delito? Ahí, acá por DNU han dicho que es un delito. Es un Claro, delito claro. por analogía, que Claro. también es otro No, disparate disparate. jurídico. Pero no Otro está, disparate no por está, analogía. no está legislado como delito realmente hoy en día. Sí, No, si no, vos no, al leer el DNU se convierte en reunirse con sus familiares o en una vivienda privada. Y fíjate cómo se ha disparatado esto, que si te reunís con tu sobrino en tu casa es un delito, pero si te reunís con él en una confitería está bien, está permitido. claro. Es una cosa, parece un país en joda esto, ¿no? Yo creo que Es un país ni joda, escribiéndolo es jurídicamente cualquier es un país. cosa. Ahora, Y acá la ineptitud es tan grande que ni siquiera saben cuál es el camino que se puede abordar estas cuestiones para que sea obligatorio, pero la única forma que podrían hacer que sea obligatorio, pero no como una sanción penal. Lo pueden hacer como una recomendación, como una sugerencia, como se hace en los países normales, ¿no? Donde tuvimos más de 150 días para enseñarle a la gente cómo se tiene que comportar. Bueno, todo tiene que pasar por la educación, no No por por la represión, el la castigo. sanción, no por la sanción. ahora Esperá que a los dos le pregunto, a los dos le puedo espera preguntar. que Elena tenía un comentario nada más que. No, que yo digo que más que te vaya a golpear la policía, ya te generan un problema con estar generando las denuncias, porque que un vecino o el portero o el administrador del edificio te denuncien, ya te genera todo un problema. Entonces lo que están lanzando es a la gente contra la gente, que es algo que lo han hecho siempre. Pobres contra ricos, empresarios contra emprendedores. O sea, todo el tiempo acá lo que se genera es gente contra la gente. Sí, Oscarcito, te querías No, hacer una le quería consulta. preguntar a los dos profesionales que hoy nos acompañan, si esto que vos, con el que iniciaste el programa, en parte no tiene algo que ver, esta cuarentena eterna. Yo creo que al principio era razonable, como dijo el doctor Ameno, había un grado de razonabilidad por el desconocimiento de la enfermedad o del virus, pero me parece que después ya empezaron a jugar otros factores y no sé si algo de eso tiene que ver con lo que comenzamos el programa, ¿no? Esta necesidad de negociar y de alguna manera tenernos cautivos para esa negociación. No sé qué opinan con respecto a eso. Tienen la palabra los abogados. Sí, lo escucho, Bueno, Osvaldo. Lo yo escucho, creo que es Osvaldo. Sí. una forma, esto es una cuestión ideológica. Yo tuve la oportunidad de trabajar en La Habana, Cuba, durante un tiempo bastante largo, y recién al segundo o tercer viaje, los mismos cubanos me empezaron a hablar libremente de Cuba, que sabían que yo no estaba con el régimen, porque la delación es parte de la ideología, ¿no? Delatar al compañero, a la mucama que hacía que preparaba, que ordenaba la habitación del hotel, me preguntaba, yo me daba cuenta que me preguntaba cosas para ver si podía informar algo, y se crea un sistema así de delación y de miedo al vecino, y acá se está haciendo lo mismo. Los vecinos se denuncian, si uno hizo una fiesta, denuncian que alguien le hace una fiesta y le hacen una denuncia, van a la policía y lo denuncian, y así estamos con la violencia de los robos calificados, de las entradas a las casas y todo, y la policía ocupada en estas cosas, en esas sandeces, en fijarse a ver si sale, a qué horario sale, y si tiene la autorización para circular con el auto. Esto todo lleva a un estado policial, que es lo que menos necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es trabajar, progresar, por supuesto con responsabilidad por los demás, no cuidando a los demás, pero todos necesitamos trabajar
ser libres, y otra cosa que necesitamos es mejorar nuestro sistema inmunológico saliendo, respirando, teniendo una vida activa, y creo que encerrados en una vivienda, atemorizados, ¿no? Porque fíjate que pasamos del miedo al COVID, que era el miedo lógico de todos los que no sabíamos de qué se trataba esta pandemia, ahora que la gente tomó conciencia, que se sabe cuidar, que está con barbijo, que se lava las manos, que con distancia social, ahora le tenemos miedo al DNU. Siempre va a ser el miedo lo que nos va a dominar. El miedo al vecino también. Y claro, bueno, el miedo al DNU es porque el vecino te puede llevar 2 años preso si te reuniste con un familiar. Entonces creo que el sistema de opresión por el miedo es lo que caracteriza a este gobierno. Osvaldo, lo Así escucho, Bueno, lo escucho a usted. en realidad eso se nota, que se promueve una sociedad, la botoneada en la propia sociedad. Y lo vemos en la televisión, que los noticieros mandan gente a decir, uy, la cantidad de gente que está circulando, mira aquel que va en bicicleta, el otro no guarda la distancia. Es como que hemos tenido una cantidad de vigilantes durante todo este tiempo impensada, impensada. Miren, yo voy a decir una cosa. Había un francés, Guillermo François Reynal, que vivió en el siglo XVIII, en 1713 nació. Y el tipo dijo, si el gobierno es juez del abuso, no va a tardar en convertirse en juez del uso. Ahora nos van a decir cómo tenemos que usar nuestra libertad. Primero nos dijeron que estábamos abusando y ahora nos van a decir, si usted está en su casa, a tal hora puede abrir la ventana, prenda la luz, vaya a lavarse las manos a tal otra hora. Esto lo puso Vélez Sarsfield en una nota al código. Por eso se conoce la sentencia de este francés que murió antes del siglo, murió en 1700, antes del siglo XVIII, antes del siglo XIX. Si lo tratamos desde el punto de vista político, hasta ahora tuvimos marchas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención una cosa. Ya empezamos 2 semanas antes, hay una marcha programada para el 17 de agosto que ya está programada en las redes. Ahí ya está, ya se ha popularizado. Más allá de que algunos pueden estar de acuerdo, otros no, se ha popularizado la marcha del 17 de agosto. Ahora, esta gente pone el DNU ahora, que va a terminar el 16 de agosto. Lo que creemos que seguramente lo van a extender, porque hoy, por ejemplo, va a ser un colapso de casos. Hoy ya van a sacar van a decir ya los casos que están hablando de 6.800 casos, que hoy es un pico. Bueno, esto va a hacer que seguramente se extienda la medida. Entonces pregunto, si extiende la medida, la marcha del 7 de agosto, ¿los van a meter todos presos? No puede. El doctor Sapsay anoche lo definió, el 641, muy claramente: inconstitucional, disparatado e impracticable. Pero por eso... No, pero está bien, pero nosotros sabemos que es inconstitucional, lo están expresando acá los profesionales, pero el punto es lo que dijo Julio. El tema es que si la justicia no acompaña eso, entonces entramos en un estado en donde... Un conflicto entre los dos poderes. Claro. Miren, muchachos, cuando empezó el tema de los cortes de rutas, estoy hablando del año 2000, supongamos. Sí. Claro, nos sorprendió a todos en el Poder Judicial la metodología y no sabíamos qué hacer. Así que una vez reunimos a todos los fiscales generales de la provincia y cada uno daba su opinión. Cuando me tocó hablar a mí, yo dije, acá hay que aplicar un criterio sensato. Si vienen 10 tipos a cortar la avenida principal de la ciudad de La Plata, la policía tiene que ir y sacarlos. Si vienen 10.000, hay que avisarle al gobernador que tiene un problema político. Esa es la verdad. Es una cuestión de medida también. Ahí está la marcha del 17 Muy bien, va a ser un problema político. Ahí está mi pregunta, a eso apunta. O sea, la marcha del 17, ¿va a ser un delito de acuerdo a este DNU nuevo? Que van a tener que avisar al presidente que tiene un problema político. Claro. Claro, además vos fíjate que por el primer imputado que haya por esta cuestión,
cualquier abogado va a hacer un habeas corpus. Un habeas corpus, hasta se puede hacer un habeas corpus preventivo. El habeas corpus, el recurso de amparo protege todos los derechos de las personas, salvo el de la libertad individual. Cuando está en juego la libertad individual, corresponde hacer una acción de habeas corpus, como en este caso. Hasta se puede hacer una acción de habeas corpus preventivo, o sea, antes que salga una orden de detención, uno puede presentar una habeas corpus y decir, mire, yo ayer me fui a comer con mi hijo, fui a la casa de él a comer. Hay una orden de detención en mi contra, y ahí uno puede, porque pregunto esto, le dice al juez, porque habría cometido un delito, habría violado el DNU de Alberto, que por analogía se tendría que asimilar al 205 del Código Penal. Y digo, uno puede plantear el habeas corpus, que le van a decir que no hay orden de detención en su contra, y pedir la inconstitucionalidad. Cuando uno en los hechos hace eso, que yo lo he hecho, esto termina en el limbo. Nadie lo va a resolver. Nadie lo va a resolver, porque el juez que lo resuelva y resuelve en contra del gobierno, se tira contra el Consejo de la Magistratura, se lo devora. Y si no hace lugar al habeas corpus, queda mal con la gente. Entonces, estas cosas quedan en el limbo jurídico, en el medio. No hay un poder judicial valiente y jugado, que el poder judicial su razón de ser es poner un equilibrio a las relaciones entre los poderes. Ese es el poder esencial del Estado, que ahora está sometido por los políticos, por el Consejo de la Magistratura, y bueno, es a lo que nos lleva cada vez más la reforma judicial, y estamos siempre en lo mismo. Necesitamos algunos jueces valientes, hay algunos valientes, necesitamos más jueces y fiscales valientes. Todavía quedan algunos valientes. Julio, ahora le hago una pregunta. Yo tengo, por la Constitución, tengo el derecho a reclamo. ¿Tengo derecho a salir a reclamar por la Constitución? Obvio. A reclamo. Pero por supuesto. Tengo derecho a reclamo. Tengo derecho a reclamo. Ahora, por la Constitución, la Constitución sí, claro. No, es una pregunta que, bueno, es justamente una pregunta tonta. Porque yo tengo el derecho a reclamo que está marcado en la Constitución, que está legislado por la ley número 1, que es la Constitución. Ahora, recibir a mi tía en mi casa no está juzgado no está legislado en la Constitución. No está tipificado como delito. Claro, son actos de la vida privada. La Constitución establece que los actos privados, lo de la vida privada... ¿Cómo? Las acciones de los hombres solamente pueden ser... Bueno, sí, los actos de la vida privada son privados y solamente hay que rendir cuentas ante Dios. Siempre y cuando no afecten a un tercero, ¿no? O no. O sea, primero no afecten a un tercero y son de la vida privada. Como su nombre lo indica, son de la vida privada. No sé, en Rusia, en la época de los marxistas, los stalinistas serían así. O bien esto ocurre en Cuba. Sí, pero en Cuba sí, el Estado se mete en la vida privada de la gente. O en China, que no dejan tener más de un hijo. Claro, en China tampoco, en China se meten en la cama también de la gente. Pero donde hay un límite. Pero el límite te lo pone la ley. Acá no está legislado eso. Todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Hay un viejo adagio en latín que decía en castellano, que si hay una necesidad se puede prescindir de la ley. Necesitas non habet legem. Bueno, esto que aplicaban los romanos, en este momento no se puede. Nosotros no podemos prescindir de la aplicación de la ley. La ley nos abarca a todos. Y este decreto del gobierno rompe el todo armónico que tiene la Constitución Nacional. Lo rompe y afecta el artículo primero, que es la forma de gobierno representativa federal, el artículo 14, que nos habilita a usar y disponer de nuestra propiedad, el artículo 17, que dice que la propiedad es inviolable, el artículo 18, que dice que el domicilio es inviolable, y el 19, que hablábamos recién, que es el principio de reserva, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Todos esos artículos
en mayor o menor medida, están afectados por esta intromisión del decreto de necesidad y urgencia. Oscar, te quería preguntar una Ah, cosa. le agrego, hay otro que es muy importante, doctor, si me permite, voy a agregar uno. El artículo 75, me parece que es el inciso tercero, que establece que el Congreso debe dictar el Código Penal de minería, el Código Civil. El Es presidente no una puede... atribución exclusiva del Congreso. Así, por eso esto es disparatado, esto es una vergüenza. Yo creo que estamos viviendo en un país increíble que... yo tengo un amigo en España que me escribe siempre y no puede creer las cosas que estamos viviendo. No puede entender que... bueno, yo creo que está en juego ahora no solamente nuestra libertad, sino la democracia. Esto es el avasallamiento terrible sobre todos los derechos individuales, hace que estemos realmente en peligro. Ya estamos en peligro por el aumento de la criminalidad, se han reciclado todos los delincuentes, hay de esos 4.000 escarcelados por miedo al COVID, es muy fácil hacer la cuenta. Si en Mar del Plata escarcelaron 300, para hablar de Mar del Plata, a un promedio de un delito por mes, cada uno de los 300, tenemos unos 9.000 hechos mensuales, anuales, más o menos nuevos para Mar del Plata. Entonces, bueno, si empezamos a ver y si sumamos las estadísticas de todos los delincuentes, los 4.000 delincuentes escarcelados, ninguno creo que esté haciendo un curso de origami, están todos saliendo de caño. Y después estamos viendo, por lo menos hasta el gobierno anterior, que yo tampoco no comulgué nunca con el gobierno anterior, pero hay que reconocer en materia de seguridad que tenían una idea y tenían quien cometía un robo calificado no salía escarcelado. Acá ayer hubo varios robos calificados en Buenos Aires y estuvieron 2 horas detenidos. El robo calificado tiene una pena de hasta 15 años de prisión, es un delito que ni siquiera es escarcelable. Y bueno, y ahora la nueva actitud del gobierno es dejar en libertad a los autores de robos calificados, es que los robos con armas. El tipo le dice que te pega un tiro cuando te... Y bueno, se quedan con el arma y dice, bueno, después te vamos a hacer un juicio, anda a tu casa, volver tranquilo, tomar la plata para el taxi. Ahora, sí. Estamos viviendo en una situación terrible. Sí, Osvaldo. En realidad estamos trazando un panorama terrible porque estamos analizando desde el punto de vista del derecho nosotros este tema. Porque esto en la realidad no lo van a poder implementar de ninguna manera. Impracticable, dijo. No va a tener trascendencia semejante barbaridad. Si uno lo estudia como lo estamos estudiando nosotros, la Constitución y las leyes, es una cosa tremenda lo que nos pasa. Pero no se va a poder implementar. Y pero que además no hay fuerza, la fuerza pública, no existe fuerza pública para poder implementarlo. Yo ayer es como la cuarentena que no es cuarentena, está todo el mundo en la calle. Es que lo que pasa es eso realmente. La gente llega a un momento que la llevan, de un punto la llevan a la rebeldía, porque ya la gente no va a cumplir cosas que están fuera de un razonamiento lógico. Como usted dijo hoy, Osvaldo, en realidad nos tendrían que estar taladrando la cabeza cómo debemos cuidarnos, pero ya tenemos que entrar en funciones, porque si no, no podemos estar en una cuestión eterna y encima que digan, yo le iba a preguntar eso a Oscar. Oscar, ¿a vos se te ocurre mañana invitar a 2 personas a tu casa, 2 amigos tuyos, que vos que están bien, está todo bien, pero decís, bueno, nos vamos a juntar los 3. Viene un vecino, te buchonea y viene y te golpea tu casa. Y a vos viene la policía y te golpea tu casa. ¿Qué haces? Bueno, pero eso ya pasó cuando comenzó todo esto. No, yo digo ahora. ¿Ustedes recuerdan? Pero yo digo ahora. En marzo, cuando comenzamos, era tanto el miedo que te mandaba al frente un vecino, hubo varios problemas. Pero marzo no es agosto, como dijo Osvaldo. Marzo no es agosto. Yo te digo hoy. No, ahora es una locura, realmente es una locura. Pero creo que hay que ser responsable y ya creo que aprendimos algunas cosas con respecto a la pandemia y ya pasa por una responsabilidad individual.
yo no haría una fiesta en este momento. Ayer mi hija cumplió 15 años y fue una cuestión exclusivamente familiar, éramos 4. O sea que no da para hacer otra cosa. Me parece una cuestión de sentido común, de empatía con el resto de nuestros amigos, de los vecinos. Creo que pasa por ahí, por una cuestión de conciencia social. No Bueno, sé cómo la ven ustedes. y ahora para cerrar este tema, y bueno, ya cerrar un poquito el programa, mi pregunta es la siguiente. Ahora voy a hacer una pregunta que es tonta. Tonta para, digamos, para ustedes, que para los abogados no, yo quiero que me la expliquen, que me den la respuesta. Para nosotros que somos ignorantes de alguna manera, bueno, yo me considero un ignorante en materia judicial, si esta gente sabe que todo esto es improcedente, sabe que no lo van a poder no lo van a poder cumplir, no lo van a poder llevar a cabo, saben que no es una medida que va a tener relevancia, ¿para qué la toman? ¿Por qué lo hacen? Para mí es porque son ineptos y piensan que gobernar es prohibir. No saben gobernar, solamente saben prohibir. Y no se les cae una idea. Los asesores del Ministerio de Salud, como se han dedicado a criar cerdos, piensan como criadores de cerdos. No tiene nada de malo criar cerdos, pero sí asesorar por la salud y por la sanidad de un país. Y bueno, como no tienen idea de lo que hay que hacer, es mucho más fácil prohibir que legislar y buscar salidas. Entonces, vos fíjate que todos los DNU son prohibiciones. No hay ninguno le han facilitado nada. Son todas prohibiciones y después, a cuentagotas, vamos recuperando derechos y va a llegar un momento que vamos a estar tan acostumbrados a ser ovejas y esclavos del sistema que nadie se va a rebelar. Creo que es imprescindible rebelarse, protestar. A mí siempre me preguntan, ¿y qué hago? Bueno, proteste, hable con sus amigos, hable con sus hijos, edúquelos, explíquele qué es la Constitución, qué es el derecho penal, explíquele cuáles son sus derechos, exija en un hospital público que cumpla con las normas sanitarias mínimas para que no ocurra lo que pasó aquí en el Hospital Hussein. Fíjese que desde marzo todos sabíamos que no se cumplían con los protocolos sanitarios en el hospital. Tuvo que morir una enfermera para que todos tomen conciencia que esto era un desastre. Y bueno, creo que la difusión cultural, la educación, el respeto por los demás, pensar un poco, ponerse un poco en el lugar del otro, y es lo único que nos puede salvar. Y que no hay que quedarse... que no hay que ser conformista con esta situación, porque eso nos va a llevar a ser esclavos de por vida, ¿no? Perfecto. Entonces, si no se va a cumplir, digo, y lo están legislando de esa manera con un DNU, el objetivo es puramente ideológico. Es encerrarnos para que tengamos miedo, encerrarnos para poder manejarnos. O sea, claro, el punto pasa por ahí. Exactamente. Primero nos encerraron. Nos manejaron con el miedo a la enfermedad y ahora con el miedo al DNU. Sí, Osvaldo, lo escucho. No nos olvidemos un detalle. Nosotros estamos razonando un tema de fondo. Pero el gobierno sabe muy bien que hay una gran cantidad, porcentaje de población que va a tomar ese DNU como una obligación. ¿Como una qué? Perdón, ¿como una? Una obligación de la cual no se puede salir. Nosotros, porque yo a mi círculo le puedo explicar, ustedes también, pero acá hay un porcentaje muy grande de la población que dice, el presidente ordenó y es una ley. Esa es la verdad. Es como que actúan por ignorancia. O sea, apelan a la ignorancia. Exactamente. Está muy bien lo que dice. Claro. Está muy bien. Y para eso han tratado de mantener al pueblo lo más ignorante posible. Se suprimió la educación democrática, la instrucción cívica, se reemplazó por el adoctrinamiento en las escuelas. Entonces, directamente, no tenemos destino así. Entonces yo pregunto, el 17 de agosto, ¿no? De continuar esto así. No lo voy a decir yo porque
por la edad que tengo, me tocaría prisión, si me equivoco. Pero que lo diga Elena, que le dan domiciliaria, tiene unos añitos más que yo. ¿Hay que salir o no hay que salir, Elena? Por supuesto que hay que salir, más que nunca. Hay que El salir. 20 de junio fuimos muchos al banderazo. El 9 de julio éramos más. Ahora el 1 de agosto fue menos porque se planificó con 2-3 días nada más. Pero para el 17 de agosto yo tengo amigas que ya están haciendo los carteles. Y vamos a hacer muchos. Yo sé que ustedes como abogados por ahí no pueden decir realmente lo que piensan con respecto al 17 de agosto. No sé, están Pero no habilitados. tiene nada que ver la profesión. Yo ¿Por soy qué un no? ciudadano y pues, Son abogados. yo soy un ciudadano y digo, ¿Usted qué yo soy cree, un ciudadano. Julio? Yo soy un Tienen ciudadano derecho a porque, protestar también, como ciudadanos. ¿Usted saldría a protestar, Julio, el 17 entonces? yo salí siempre me manifesté y llevo la bandera en el auto. O sea que para que sepa, y la llevo no solamente cuando en la manifestación, sino el día entero, y cuelgo la bandera argentina en mi casa, para que sepan que es una forma respetuosa de protestar, ¿no? También cuando se termine el acto. Y se lo digo a mis hijos, se lo digo a los amigos de mis hijos, que no se conformen. Por supuesto, si están de acuerdo con el gobierno, bueno, tienen todo el derecho, pero que no se conformen con que se avasallen sus derechos, pero es una forma también de educarlos. Y que ellos también que sepan que si tienen un rol activo, respetando a los demás, por supuesto, ¿no? Sin cortar calles, sin dañar, sin ser agresivos, es una forma de torcer las cosas. Hay una forma educada, inteligente y democrática de modificar las cosas, que es esta. Todos tenemos el derecho a manifestarnos, a ser oídos, con educación y respeto por los demás. Por supuesto, voy a salir y con orgullo y estas manifestaciones voy siempre con mis hijos, porque creo que es parte de la educación, es esto, ¿no? Educarlos para que sepan que nadie los puede llevar por educación cívica. Claro, nadie los puede llevar por delante. Claro. Osvaldo, Nadie, no hay gobierno que se lleve por delante. ¿Qué opina usted, Osvaldo? ¿Cuál es su posición? ¿Va a salir el 17? No hay ninguna duda que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Y yo siempre dije que cuando falta tanto tiempo para las elecciones, es necesario que en la calle expresemos con todo respeto nuestro disenso. Y eso es absolutamente legítimo y justo, además. Bien. Vamos a cerrar el programa por hoy. A mí me quedó clara una cosa, evidentemente. Por todo lo que escuché, si hicieron el decreto, el DNU, para meternos miedo y para dejarnos a todos encerrados y para que no salga nadie a protestar el 17, muchachos, le pifiaron. Están malgastando el tiempo y están gastando los dineros nuestros, porque, como siempre digo, los funcionarios y los políticos recuerden siempre que son empleados nuestros y empleados del Estado, que le hemos dado un mandato, pero el Estado somos nosotros. Así que por carácter transitivo somos los que les pagamos. Así que si lo hicieron de esta manera, no sirvió para nada. O sea, muchachos, se equivocaron. A comerla. ¿Cómo? A comerla. Bueno. Claro, porque si van a avasallar derechos que son constitucionales y la gente va a tener el derecho a reclamar. Si ese es el objetivo, se equivocaron. Lo que pasa es que, como dijo Osvaldo, o como dijo Julio, ya no recuerdo, hay mucha ignorancia. Y mucha gente por ignorancia va a decir, no, lo dijo el presidente. Si lo dice el presidente, no vamos a salir, por las dudas, no lo vamos a hacer. Y mientras tanto nos mantienen... Sí, te escucho. Disculpame, lo textual del presidente, yo siempre escucho sus manifestaciones de hace 2 años, 3 años. Así que si nos vamos a guiar por lo que dijo el presidente, no podría tampoco reformar la justicia penal federal. Si por ejemplo. Creo que lo que dice el presidente, cuando se contradice tanto, creo que la gente no es tonta y ya sabe que un día dice una cosa y al otro día lo retan y dice todo lo contrario. O sea, me gustó lo de lo retan. Lo escribe con la mano y lo borra con el codo.
cuando va a tomar café le hacen pasar el codo por arriba del papel que escribió. Elena, cerramos el programa con tu... Claro. No sé si Oscar querés decir algo más, porque la voy a dejar a No, Elena con la no, última. no, dejala, Elena, Que se dé el gusto. Yo voy a cerrar el programa diciendo que ya que hoy es miércoles y era el día que yo hacía el programa de La Voz de los Jubilados, voy a convocar más que nunca a los jubilados y jubiladas, a todos y todes, para que nos manifestemos el 17, porque lo que están haciendo con los jubilados es una masacre. Y lo que comentó Julio del Sanatorio Jusay, yo le puedo agregar algo hoy. Hay recetas que van con receta duplicada. Entonces, el sinsentido del Sanatorio Jusay, cuyos médicos me atienden por teléfono, la neuróloga me atiende por teléfono, porque está cerrado el sanatorio, me manda la receta electrónica que va a la farmacia. La farmacia me exige el duplicado en papel, con lo cual yo tendría que ir al Sanatorio Jusay, que está cerrado, o rastrear dónde está mi doctora para que me haga el duplicado. Con lo cual, hoy pasé todo el día entre conseguir el teléfono de la doctora, hablar, ir 3 veces seguidas, así, con 1 hora de diferencia a la farmacia, y todavía no pude solucionar el problema. Conclusión, si no nos matan con el encierro, nos van a matar por falta de atención o por la pésima atención que han tenido en el Jusay, que ocasionó la muerte de María, y convoco a los jubilados con la distancia correspondiente, con el barbijo o en los autos para el 17 de agosto, porque esto nos quieren pasar por encima. Y los primeros de la lista somos los de más de 60, por no decir más arriba. Bueno, gente, no se deje avasallar con los derechos que usted tiene, que son constitucionales. Ya lo dijeron los abogados. No se deje avasallar por eso. No sea apele, no sea ignorante, escuche, pero no todo lo que le dicen es real. Le están armando un circo y muchos, desgraciadamente por un problema tal vez algunos cultural, terminan haciendo caso a cosas que no van a llegar a nada. Porque no lo que hacen, yo estoy cerrando, Elena, ya para dejarlo. Yo creo que lamentablemente la gente va a salir igual, y lo que hacen esto es distraernos. Están buscando distraernos. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás del telón? Siempre termino diciendo lo mismo. ¿Qué hay detrás del telón de la pandemia? La impunidad. Detrás del telón de la pandemia hay otros intereses ocultos que son mucho mayores que no salir a hacer una protesta. Doctor D'Ameno, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tener la amabilidad de estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que son tan amables. Doctor Razzona, como siempre, dispuesto a salir cada vez que se lo llama, dispuesto a salir al aire. Le agradezco muchísimo la presencia también. Bueno, muchas gracias. Y para bueno, mí es un gusto estar con ustedes. Y con el doctor D'Ameno especialmente. Elenita, gracias por estar. Ya me callé. Bueno, podés saludar igual. ¿Cuándo volvemos, Elena? El viernes. El viernes. El viernes, si Dios quiere, a las 15. Bueno, y Oscarcito, Jenny, a vos saludarte es un pecado, así que pero no, te agradezco mucho, Oscar, que siempre estás ahí firme en el programa. En lo que se pueda aportar y ayudar. Bueno, siempre, y un placer siempre haber estado hoy con estos dos profesionales. Sí, para mí también fue un placer porque me sacó muchas dudas, y a veces este tipo de cosas la gente no las tiene en cuenta. Piensa que porque le dicen una determinada cosa le agarra miedo, y lo voy a decir rápidamente. Yo cuando era chico me crié no me crié en la democracia. Cuando era chico me crié en la dictadura, y en la dictadura me enseñaron eso, el miedo a todo, le teníamos miedo a todo. Y es el día de hoy que internamente me doy cuenta que muchas veces hasta un control caminero
Le tengo miedo hasta a la policía. Lo tengo como adentro, incorporado. Terapia. No quiero eso que le pase a mis hijos ni a mis nietos. Terapia. Que defiendan sus derechos. Gracias por haber estado. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 15 horas. No, el viernes. El próximo viernes a las 15 horas por La Verdadera Greta. Gracias, y en cualquier momento los convocamos de vuelta. Gracias por haber estado. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Y Julio, que nos vaya preparando el habeas corpus preventivo. Sí, por favor, Julio, anda preparando los papeles.